Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de evangelización, el cual hemos llamado Testigos del Amor, donde contamos el testimonio del amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, es mi papá, el diácono permanente Gerardo Pulido, quien quiere compartir con ustedes parte de su testimonio, contarnos cómo fue esa experiencia del amor de Dios en su vida, el momento en el cual el Señor toca la puerta de su corazón y le cambia los planes, le cambia los proyectos, le da una nueva perspectiva a su vida, abre caminos nuevos, toda esa experiencia grande de lo que ha podido experimentar en su vida, pero no solamente en eso, sino también en toda la familia, porque esta bendición de Dios eh, se ha abierto como una experiencia para toda la casa. Por eso, queridos hermanos, les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y vamos a encomendarle este momento al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre del cielo, en tus manos poderosas ponemos este momento de compartir la gracia de tu amor, de tu ternura para con cada uno de nosotros. Tú eres el Dios providente, tú eres el Dios que nos acompaña, que nos brinda misericordia constantemente. A ti te damos las gracias por regalarnos el don de la vida, por habernos llamado a tu servicio, por haber tenido compasión y misericordia de nuestra casa, de nuestra familia. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. A ti te rendimos toda nuestra vida, todo lo que somos, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que Él sea tocando los corazones y poniendo en nuestros labios las palabras que puedan servir para edificación del reino de Dios y también la edificación personal de cada uno de nosotros. Ponemos bajo la protección del Inmaculado Corazón de María este momento, este espacio, que sea ella dirigiendo, acompañando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, qué bueno poder contarles parte del testimonio de nuestras vidas, de nuestra familia. Me encuentro acá con mi papá, él es diácono permanente por gracia de Dios, el Señor lo ha llamado a este servicio tan especial. Hace parte de la primera promoción de diáconos permanentes de la diócesis de Cartago. Nosotros somos una familia oriunda de un pueblo que se llama La Tulia, ubicado al norte del Valle del Cauca, en Colombia. Es nuestro lugar de procedencia donde hemos construido un hogar, una familia. Mi papá, aquí internamente en el núcleo familiar lo llamamos el patriarca. A él le da risa cuando lo llamamos patriarca y muchos de ustedes lo conocen también como el patriarca de la casa, de la familia, porque precisamente el Señor lo ha elegido para construir un proyecto de salvación, un plan de salvación para toda la casa, para toda la familia, que tiene un alcance más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Así es, papá, que bienvenido. Quiero que se sienta en toda la libertad de compartir con todos nuestros hermanos que nos siguen a través del canal Red de Intercesión Católica Internacional en este espacio de evangelización, contándoles cómo ha sido la trayectoria de vida espiritual de su persona en particular, pero también de la casa, de la familia. Pero antes de eso, quisiera que nos cuente cuál es su nombre completo, cuántos años tiene, cuáles son sus raíces, sus papás, de dónde viene. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a esta querida familia en el Señor. Tengo 70 años, mi nombre es Gerardo Pulido. Vengo de una familia muy sencilla, muy trabajadora, muy católica. Mi papá, José David Pulido,
mi madre María de la Paz Gómez. A través de ellos aprendimos la fe, como nos enseña el catecismo, la familia, iglesia doméstica, y pues allí empieza pues esa formación de conocer al Señor a través de mis padres, y también ya pues en el transcurso del tiempo el Señor me regala precisamente una familia, una esposa, unos hijos que ya pues, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama su esposa? Cuénteles a las personas. bueno, mi esposa, que en paz descanse, Rosiner Martínez, mis hijos, el padre Ronald, El mayor. el mayor, luego sigue el padre Andrés, luego Jorge, que en este momento no Yo soy el menor. Jorge, el menor de los varones, y luego pues Natalie, que también partió a la eternidad, muy joven, y Paola Rocío, pues que es la que nos acompaña en este momento, que muchos de ustedes Ya la conocen la conocen a en través la red de intercesión. a través de las redes. Entonces, así corto, ¿dónde vienen mis raíces? Entonces les cuento que en este camino de fe de conversión, pues siempre, como dice la palabra del Señor, inclinado al pecado, un hombre pecador. Entonces el Señor me regala pues una familia, un hogar, pero pues un poco desordenado. Y a través de el pecado del desorden, entonces mi hogar pues estuvo pues a punto de terminar. Sí, ahí es algo importante que pues todos debemos de conocer, y es que dice el apóstol San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso ha sido un poco la experiencia de la casa, de la familia, lo que nosotros hemos vivido, lo que el Señor nos ha permitido vivir, experimentar. Más o menos, ¿en qué año se da la ruptura del hogar, de la familia? Más o menos como en el año 97, donde empieza mi hogar pues a desboronarse, digámoslo así. Y ya pues 2 años sufriendo realmente, pues Fueron 2 años de separación. 2 años de separación, yo acá en la finca y mis hijos pues en una ciudad cerca, 1 hora de acá. Roldanillo pues ella estaba con los hijos. Entonces fue bastante duro para mí. Pero en ese momento, Antes de eso, contarle a las personas como ese ambiente, ese contexto en el cual se da la fractura del matrimonio, porque un matrimonio no se acaba de la noche a la mañana o así porque así, sino que hay unas causas, siempre hay unas consecuencias generalmente puede ser del pecado, puede ser del desorden, del alejamiento de Dios, ¿cierto? Que hacen que los matrimonios flaqueen y se desbaraten. ¿Cuál es como el ambiente que había en ese momento alrededor del hogar? pues el ambiente, la verdad, difícil porque cuando les hablo de desorden, pues yo un hombre casado, entonces descuidé pues los sacramentos, me confesaba por ahí una vez al año, de pronto por Semana Santa, pero luego volvía pues a la rutina y Al alejamiento de Dios. al alejamiento del Señor, Ujú. lógicamente. Entonces es precisamente cuando el matrimonio empieza pues a desboronarse. Ujú. Y bueno, ya estando separados, viviendo cada uno por su parte,
Yo quisiera contar la experiencia que recuerdo de mi madre, que ella fue invitada por una vecina a un grupo de oración carismático en Roldanillo, precisamente cada 8 días. Yo soy el menor, ella me llevaba muy pequeño, más o menos 2, 3 años de edad, a ese grupo de oración carismático, donde constantemente como mujer de fe buscaba una solución en Dios, una solución en el Señor. Y sabiendo que el Señor nunca deja de escuchar las oraciones, las plegarias, pues ella allí fue escuchada por el Señor, porque es donde viene la parte de su testimonio, usted estando en la finca, en la Tulia. ¿Cuál fue ese primer llamado que sintió de Dios en medio de la soledad para acercarse a Él? Cuéntenos un poco de esto. Bueno, pues un poco que me acuerdo en este momento es que precisamente cuando mi esposa ya en Roldanillo con los hijos, empiezo yo a sentir el peso de la cruz. Entonces, en esos días, no solamente que mi esposa no estaba, sino que nos veíamos por ahí cada 8 días, sino que también en esos días sufro pues una hernia y luego ya los médicos me dicen que me voy de cirugía. Entonces fue algo, ¿verdad?, donde pude contemplar realmente que Dios nos ama infinitamente, que está con nosotros, porque yo decidí, sí, me voy a hacer operar, pero entonces mi esposa viene, dice, bueno, y si usted se va a hacer operar, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Entonces ahí es donde empieza el Señor pues a organizar ya, digamos, mi hogar. Pero entonces, antes de esto, ¿cómo empieza realmente mi conversión? Exactamente. Mi conversión, entonces, estando en esta situación, un hogar fracturado, yo ya cerca, digamos, tal vez en unos próximos 2 meses, tal vez o 3, una cirugía. Entonces, triste, agobiado, entonces me llega pues la imagen de la misericordia, la novena al Señor de la Misericordia me llega pues de Bogotá, aquí, capital de Colombia. Un primo me manda pues esta novena y me manda a decir que no me preocupe, que haga la novena con mucho amor, tenga la imagen, la venere y que ya el Señor me va a restablecer el hogar. Y precisamente, ahí es donde les doy testimonio, ahorita que estamos precisamente haciendo la novena a la misericordia, que yo lo tomé tan en serio que empecé cada día con la imagen de la misericordia, una velita, un cirio, y lo hacía de rodillas. Realmente cada palabra, cada frase, cada versículo realmente salía más de mi corazón que lo que estaba leyendo. Entonces, cuando termino precisamente esta novena de la misericordia, pues ya me sentía yo muy animado, muy fuerte, y ya en esos días precisamente me llaman. Don Salvador. Don Salvador, que en paz descanse, que también un hombre de fe, que también dirigió un grupo de oración en ese entonces por acá en nuestro pueblo. Entonces me invita a vivir ese retiro de 4 días, un retiro de conversión, donde después de 3 días de preparación en el cuarto íbamos a recibir un seminario de vida en el Espíritu. un seminario en el Espíritu donde íbamos a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces mire, queridos hermanos, cómo primero la novena a la misericordia Abrió caminos. abrió caminos y el Señor me lleva a vivir ese retiro. Y les cuento de verdad, digamos que ese retiro fue fundamental para mi conversión. ¿Se puede hablar de un antes y un después en su vida a partir de ese retiro espiritual? Completamente. Yo digo que ese retiro para mí
fue un nuevo amanecer en mi vida. Realmente muchos de ustedes han escuchado que tener un encuentro personal con Jesucristo, pues ahí donde yo tuve esa oportunidad de sentir el Espíritu Santo se derramaba sobre mí y poder sentir el dolor del pecado, prepararme para una buena confesión. Y, y antes de ir a ese retiro, le comenté a mi esposa que lo iba a vivir con tanta fe y que iba a seguir al Señor costara lo que me costara. O sea, decidí seguir al Señor. Entonces, esto es importante, queridos hermanos, cuando uno toma una decisión en serio y en fe, a seguir al Señor, porque le dices, yo te voy a seguir, Señor, cuésteme lo que me cueste. Entonces, les voy a contar así breve, precisamente parte, digamos, en la conversión y del llamado que el Señor nos hace, pues, el momento que nos tocó duro con nuestra hija Natalie. Pero antes de eso, la vivencia de ese retiro espiritual, que fue como esa experiencia de encuentro personal con el Señor, recuerdo que usted hace algunos años me contaba que en el tema del señorío de Jesús fue cuando, puesto de rodillas en un momento de oración donde se declara que Jesús es el Señor de mi vida y lo acepto como tal, le decía al Señor que le entregaba su vida, le entregaba a su familia, que hiciera lo que quisiera con los hijos, que lo declaraba como Señor de toda su ser, su familia. Eso realmente son palabras que quizás en ese momento usted no sabía cuál era el alcance que iba a tener, pero que dentro del proyecto del Señor, Él siempre se toma muy en serio lo que nosotros le decimos de corazón. Amén, amén. Eso que dice mi hijo, pues ya digamos, adelantando un poco, digamos, la bendición del Señor, cuando ya vivo ese retiro, eso es pues que es terminando el año 99, ya en el año 2000 ya sigo en la iglesia, frecuentemente la Eucaristía, el grupo oración permanente, teníamos 2, 3 grupos de oración semanal y ese año, en el año 2000, entonces el Señor me llama precisamente para prepararme para el diaconado permanente, algo que era completamente nuevo para mí, desconocido, realmente no conocía eso del diaconado permanente, pero el Señor me llama. Entonces aquí quiero resaltar que cuando el Señor nos llama y nosotros estamos atentos a ese llamado, el Señor tiene un plan muy grande para nosotros. Dios sueña con nosotros. A veces uno cree que el proyecto de Dios va hasta este lugar, pero eso es lo que uno humanamente logra ver, pero el Señor tiene planes más grandes, más altos, que como dice en la Sagrada Escritura, nos superan completamente. Tus caminos no son mis caminos, le dice el Señor al profeta. Como dista el oriente del occidente, así distan mis planes de los tuyos. Y verdaderamente usted los ha experimentado en su vida. Amén, amén, completamente. Entonces, mire, queridos hermanos, la verdad es cierto, con gozo les cuento que aquello que mi hijo les decía antes, de que cuando tengo ese encuentro con el Señor, que lo declaro el Señor de mi vida, es cuando ya después de un año de empezar ya con el Señor en comunión, grupos de oración, me llaman al diaconado. Entonces ya estando allí, que empecé en el 2001, entonces tal vez llevaría unos 6 meses en la formación y precisamente aquí en nuestra casa, mientras mi esposa me hacía pues el desayuno, yo estaba pues orando y en un momento sentí, verdad, algo especial en mi corazón y realmente le hablé al Señor como a ese Padre cercano, como a ese Dios que nos ama. Le dije, Señor, la verdad me siento tan feliz de que
me has dado la gracia de estar en tu presencia, comulgando, esta familia que me has dado. Me siento tan feliz de que me has llamado al diaconado, que es algo nuevo para mí, pero me doy cuenta que es una obra muy grande. Entonces, Señor, no solamente te entrego mi vida, sino te entrego, aquí está mi esposa, están mis hijos. Señor, si tú quieres, tómanos para tu servicio. Y estamos en tus manos, Señor. Y el Señor, cuando es de corazón que le hablamos, entonces sencillamente Él toma esas palabras mías. Usted hizo en pocas palabras la oración de Josué. Mi familia y yo te serviremos. Amén, amén. Aunque no tenía muy clara la oración de Josué, pero sí, aquí estamos, Señor, aquí está mi familia. Somos pecadores, pero si te podemos servir, aquí estamos. Entonces, Usted ingresa al proceso del diaconado y también, queridos hermanos, como testimonio, porque pues crecí viviendo y viendo el crecimiento espiritual de mi papá. Él se convierte también en líder espiritual. Pasó a ser dirigente de los grupos de oración a medida que se iba formando en el seminario, una formación cada 8 días, que viajaba desde el pueblo de la Tulia hasta Cartago, más o menos a unas 2 horas y media, para estudiar la palabra, la teología, todo lo que iba viendo. Ya venía con toda esa experiencia a enseñarle a las personas el camino del Señor, los sacramentos, en los grupos de oración. Se convierte también en un apóstol de la palabra de Dios. amén. Y precisamente, pues adelantándome a esta bendición del Señor, pues lo que dice mi hijo, es lo que estoy haciendo en este momento. Acá en mi pueblo preparo las familias para los matrimonios, para todos los sacramentos. Y tengo, pues yo digo que es un regalo de Dios, porque a mí me invitan pues a una formación, a una preparación de una pareja que se va a casar o jóvenes que van a hacer la confirmación, algunos de los sacramentos. Y la verdad, yo le dedico mucho tiempo y me gusta hacerlo precisamente en las casas del que va a recibir la formación. ¿Por qué? Porque no solamente va a recibir la formación tal vez la pareja o tal vez el hijo, sino toda la familia. Y me doy cuenta de muchas realidades, a veces encuentro niños sin bautismo, personas que únicamente conocen al Señor de oídas, pero entonces a través pues del conocimiento y la palabra del Señor, entonces van conociendo al Señor y son muchos los frutos realmente que el Señor ha concedido. Qué bendición tan grande. Contándole un poco también a las personas que nos están escuchando de cómo esa formación en el seminario para ser diácono pues no fue algo tan fácil, algo tan sencillo, sino que hubo momentos en los cuales usted llegaba un poco desanimado a decirnos que ya quería como dejar hasta ahí el proceso. ¿Quién lo animaba en esos momentos donde se sentía como esa flaqueza personal para seguir adelante? Bueno, pues primero, ¿quién me animaba? Pues realmente el Señor y la Virgen María, pero sí tengo que resaltar que, verdad, mi familia, mis hijos, mi esposa, fueron realmente un apoyo muy grande para mí, porque sí, llevaba ya cerca de 3 años en la formación y tuve momentos de quererme retirar. ¿Cuál era el motivo? Que en los que nos estamos formando para el diaconado, la verdad, pues el estudio que yo tenía era muy poco. Allí había gente muy preparada, habían doctores, profesores. Entonces, sí, entonces yo me estaba como acomplejando. Pero entonces aquí la familia me animaba permanentemente y el Señor se manifiesta precisamente a decirme, no, Gerardo, es que la obra es mía, únicamente confía en mí.
Y entonces, queridos hermanos, les cuento, ¿verdad? Para gloria de Dios, que cuando teníamos trabajos así personales, que nos dejaban trabajos y que luego teníamos que compartirlos, y luego inclusive pues dar testimonio de esos trabajos delante de los formadores. Entonces realmente el Señor Lo respaldaba. me respaldaba, pero en una forma pues admirable. Tuve la gracia precisamente antes del diaconado, faltándome ya unos 6 meses, de predicar en una Eucaristía como a las 6 de la mañana, más de unas 150 personas. Y realmente el Espíritu Santo pues se derramó en gracia Puso las palabras en sus labios. a través de esa predicación. Entonces, y ya me ha sucedido en otras ocasiones también. Entonces el Señor me hablaba precisamente que la obra era pues precisamente de Él. Totalmente. Uh-huh. Eso es algo muy, muy hermoso porque a veces nos da miedo predicar la palabra, nos da miedo expresar un mensaje de amor o un servicio en la parroquia. No, no estoy preparado, ponemos muchas excusas. Pero es Dios el que nos va capacitando. Recuerdo que San Agustín decía, Dios no llama a hombres capacitados, sino que capacita a los que llama. Y usted ha sido un testimonio de eso en su caminar espiritual, porque pues como lo ha resaltado, no era un profesional, no era el que tenía más estudios, no era el más conocedor, pero se dejó obrar por el Señor, dejó que el Señor obrara en su vida y el Señor va haciendo esa obra. En medio de ese caminar hacia el diaconado permanente, hay unos sucesos importantes como la entrada de el padre Ronald al seminario. Cuéntenos cómo fue ese momento. ¿Qué significó para usted que ya un hijo dijera yo quiero irme al seminario, quiero ser sacerdote? Sí, esa parte la cuento, ¿verdad?, con mucho amor porque lleva yo, pues sí, ya lleva un año de formación cuando un día mi hijo llega aquí a la casa feliz, papá, mamá, me llaman para formarme en un seminario, para ser sacerdote. Entonces fue realmente una alegría muy grande que pues la verdad nunca soñé yo como dijo Jorge antes, que el Señor tiene planes tan grandes que nosotros realmente no los abarcamos realmente con nuestro pensamiento. Entonces le di muchas gracias al Señor por este hijo que precisamente en el seminario nos decían escriban una carta de lo que en acción de gracia a Dios, el motivo por qué están tan agradecidos por el Señor. Y precisamente esa carta no lo dudé un momento y no le que escribí yo. Estoy realmente muy feliz, me siento muy amado por el Señor por ese llamado que le hace a mi hijo Ronald, que fue realmente una sorpresa para mí. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen hijos pero que quizás no se los han entregado al Señor? ¿Qué podría decirles para motivarlos? Que si un hijo o una hija decide entrar a un seminario, ¿cuál sería el consejo que usted les daría? Pues el consejo que les doy de verdad de corazón es que cuando el Señor llama, precisamente se fija en una familia. Cuando un hijo tiene inquietud vocacional, sea una joven para ser religiosa, un joven para el seminario, no hay que dudarlo un momento. Sencillamente, Señor, tú estás llamando, aquí estamos, Señor. Y precisamente, ya que usted me pregunta esta parte, resalto, ¿verdad?, cómo es el Señor de grande con nosotros, porque cuando llaman al padre, pues a Ronald, pues para el seminario, entonces
estábamos trabajando con mi esposa, porque aquí en el campo cuando venía la cosecha, ella me acompañaba a coger café. Entonces, bueno, está muy bien que Ronald va para el seminario, pero 200.000 mensual En esa época, en ¿no? esa época era mucha plata. Estamos hablando de qué año. No, pues estamos hablando de más o menos del 2001, hace más de 20 años. Ujú. Entonces, cuando yo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque pues aquí la finquita nos da cosecha cada 6 meses. Para sostener Para la familia. sostenernos, nosotros no teníamos un sueldo mensual y también tenía deudas en el banco, precisamente para poder sostener la finca, sostener los hijos. Pero les cuento, ¿verdad?, con alegría, con gozo, que mi esposa, una mujer sencilla, muy trabajadora, pero creo que tenía más fe que yo, porque me dijo, no, Gerardo, si el Señor llama a nuestro hijo es porque Él precisamente lo va a sostener. Y ya, con esa palabra de mi esposa, me puse muy feliz, ¿no? Entonces, vamos es con ánimo. Entonces, queridas familias, si alguno de ustedes, algún hijo, les dice, tengo inquietud vocacional, quisiera, qué bueno tener una experiencia del seminario, una hija, denle gracias a Dios y envíelo, o sea, hagan lo posible para que estos jóvenes vivan experiencia, porque como nos decía Monseñor Calderón, el primer obispo acá de la diócesis de Cartago, ya tal vez tuvimos en una Eucaristía con él los aspirantes al diaconado, y nos decía, tengan mucho cuidado con sus hijos, escúchenlos, cualquier palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como papás no sabemos el proyecto que tiene el Señor con nuestros hijos. Entonces, por eso yo los animo, ¿verdad?, de corazón, que no les cerremos nunca las puertas al Señor. Eso es muy importante porque en la experiencia y lo que uno va conociendo es que la mayoría de jóvenes o jovencitas cuando le dicen a los papás quiero irme al seminario, quiero tener una experiencia religiosa, se encuentran con una barrera. Los primeros que se contradicen o que se anteponen ante el llamado de Dios es la familia, curiosamente, y a veces son familias católicas de Eucaristía, pero le tenemos miedo, los papás le tienen miedo a dejar que sus hijos sigan este camino. Entonces es muy importante lo que mi papá nos comparte de estar abiertos a los proyectos, a los planes del Señor. Bueno, y quería también pues resaltar, digamos, la obra de Dios, hablando pues de este regalo del Señor, de que en la formación había en verdad compañeros muy preparados, y les cuento, queridas familias en Dios, que muchos de los que yo creía que ya precisamente tenían el diaconado en la mano, se quedaron en el camino. De 28 compañeros que empezamos, fuimos ordenados únicamente 10 compañeros. Entonces realmente la obra es del Señor. En ese proceso de formación, todos no son alegrías, también llega un momento de prueba. Yo quiero que nos cuente cómo fue ese momento en el cual la fe es puesta a prueba, como Abraham, ese momento en el cual el Señor quiere permitirnos cargar con su cruz. Sí, en el 2007 precisamente, ya llevando yo 5 años de formación, entonces cuando llega el momento de la prueba, que precisamente en el libro del Eclesiástico dice el Señor, hijo mío, si quieres seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y más, yo le he prometido al Señor, aquí está mi familia, y te quiero seguir, Señor, cuésteme lo que me cueste. Y sí llegó el momento que entonces
Mi hija Natalie, 18 años, ya terminó bachiller, había hecho 2 años de normal, o sea, para ser docente, alcanzó a enseñar tal vez unos 6 meses, pero se enamoró de un joven y ella era pues una jovencita de la casa, de mucha comunión, del estudio, y pues nunca pensó que la puedan traicionar. Y cuando se siente traicionada, entonces fue muy duro para ella y a los 8 días precisamente de sentir, ¿verdad?, en su corazón esa espada, ese dolor, entonces se quita la vida. Pero entonces acá, queridos hermanos, querida familia en el Señor, les cuento que aquí nos damos cuenta lo que significa tener fe y tener la gracia del Señor y tener conocimiento de la palabra del Señor. Porque cuando nos pasa esto, entonces como dice el Salmo 50-51, el que se cubre a la sombra del Altísimo, yo estaré con él, y en el momento de la tribulación estaré cerca de ti. Eso pasó con nosotros. Nunca nos desesperamos, nunca le reclamamos al Señor por qué. Sencillamente le ofrendamos a nuestra hija. Ronald llevaba 3 años ya de formación en el seminario. Entonces acá un día nos reunimos como unas 30 personas después de la novena. Y Ronald, me atrevo a decir que profetizó. Dijo, mire queridos tíos y familia y los vecinos que estaban acá, en este momento la Tulia tiene puestos los ojos en nosotros, muchos dicen, qué desgracia para la familia Pulido Martínez. Pero están equivocados, por lo que para muchos parece una desgracia, para nosotros es la puerta de una bendición. Porque así como Abraham tomó a su hijo, Isaac lo llevó a la montaña para entregárselo al Señor, nosotros en este momento no le reclamamos al Señor, le decimos, Señor, aquí está nuestra hermanita, aquí mis papás, aquí está nuestra hija, se la ofrendamos. Una ofrenda para el Señor, le ofrendamos a nuestra hija y doy en el testimonio que yo doy, digo que esa fue la respuesta que esperaba el Señor para derramarse en bendición, porque precisamente el Padre Ronald profetizó que después de esto vendría una bendición muy grande para nuestra familia. Tan grande que no solamente se quedaría en el núcleo familiar, sino que se extendería también a las otras familias y que es lo que pasa en este momento. Porque aquí los primos de mis hijos, que las familias cercanas, todos consagrados al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Recuerdo que después de ese momento fuerte, doloroso, sobre todo para mi mamá, que una madre perder a su hija de 18 años, pues es un golpe muy duro. Pero a través de la fe, de este don tan grande que el Señor nos regala y de su infinita misericordia, como familia fuimos reconfortados. Vivimos el duelo quizás de una manera distinta, atípica diría yo, porque las lágrimas fueron muy ausentes en ese funeral. Incluso a personas que pensaban que a mi mamá la habíamos dopado porque ella estaba serena, estaba tranquila en medio de esa escena de dolor, de sufrimiento, de muerte. Pero lo que no sabían era que no era que estuviera dopada, sino que había recibido la fortaleza como don que viene directamente del Espíritu Santo, que no tiene explicación humana de cómo es posible que una mujer pierda a su hija y siga en pie. Y esa fue como la experiencia en toda la casa, en toda la familia. Y a raíz de esto es que mi hermano Gerardo, que en aquel momento trabajaba con usted en la tierra, en la finca, toma la decisión de entrar también al seminario.
¿Cómo vivió usted ese momento, ya no solo un hijo, sino que el segundo hijo iba al seminario? Bueno, pues es un momento trascendental de nuestra vida que vuelvo y lo repito, lo repetimos. El Señor siempre nos gana en generosidad. Los planes del Señor no son los planes del hombre. Cuando Ronald se fue, la verdad pues nosotros lo apoyamos y muy felices dándole gracias al Señor, pero fue tan emocionante, ya que usted me pregunta, lo de Andresito, porque me cuenta pues, me cuenta Ronald, el padre Ronald, que él invitó al padre Andrés que estuviera unos días en el seminario como para que, únicamente para que conociera el seminario. Y ya estuvo allá y los formadores, viendo, digamos, no sé qué le vieron en su semblante, en su forma de ser, le dijeron, vea, Ronald, su hermanito tiene realmente un perfil de seminarista, tal vez más grande el que usted tiene. Y ya así, precisamente como a los 2 o 3 meses, fue llamado para el seminario. Entonces, ¿qué sentí yo realmente? Cuando Andresito, ya lo despedimos acá, realmente, ahí sí derramé yo lágrimas, realmente sentí como ese pequeño, pues, vacío que se Como nos... una pérdida, un desprendimiento. Sí, sí, yo sentí, ¿verdad? Que también era otra ofrenda otra ofrenda para el Señor, después de ofrendarle a mi hija Natalie. Bueno, y él sigue formándose y en medio de toda esa formación, de lo que va viviendo, recuerdo que ya se viene la época de su ordenación diaconal y posteriormente ya la ordenación sacerdotal de Ronald, el padre Ronald, que precisamente la vivimos aquí en nuestro pueblo y fue una fiesta, una bendición muy grande. Y en medio de todas esas bendiciones que vamos recibiendo de parte de Dios, también ya al poco tiempo mi hermana Paola Rocío entra a una comunidad para formarse para ser monja pasionista, que fue otro momento importante que vivimos en la casa, en la familia, dentro de todo este llamado. Y como muchos de ustedes se dan cuenta, no podemos hablar de una vocación particular, mi llamado, sino que es el llamado de toda la casa, de toda la familia, porque el Señor quiso que esta familia, que esta casa, le sirviéramos a Él, cada uno desde su posición de vida, desde su forma de ser, desde sus dones, desde sus talentos, sirviéndole al Señor. Y ya en medio de esa experiencia ya de formación, del seminario que venían a visitar y todo eso, yo fui también conociendo y percibiendo la obra de Dios y también experimentando el llamado de Dios en mi corazón, siendo apenas un joven, un muchacho. Y posteriormente también decido entrar al seminario. Y recuerdo que ya estando en el seminario, mi hermano, el padre Gerardo, es ordenado diácono allá en la Catedral de Río Negro. Y justamente 8 días después, un lunes en la mañana, eh, usted nos llama a nosotros, creo que llama a mi hermano Gerardo y le dice, ore mucho por su mamá, por Rosita, porque acabo de salir con ella muy grave para el hospital. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento de nuestra historia de vida? En ese momento, pues imagínese 8 días de la ordenación de Andrés, del padre Andrés como diácono. Entonces, mi esposa sufre un derrame cerebral severo. Eso fue un lunes por la mañana. Y precisamente ya el martes, como a las 2 de la tarde, ya parte A las 3 de la tarde. a las 3 de la tarde a la casa del padre. Ahí pues aprovecho para narrarles un poco cómo fue la escena porque
En ese momento, pues mi papá nos llama y el primero que viaja es mi hermano, el diácono Gerardo, en ese momento, ahora padre Gerardo, a la ciudad de Tuluá. Mi mamá ya encontraba en unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico era muy lamentable, había tenido muerte ya de la mitad del cerebro, los médicos no daban esperanzas, no valía la pena intervenir quirúrgicamente porque eso aumentaba el dolor y el sufrimiento de ella. Y en ese momento toda la familia ponemos en manos de Dios a mi mamá. Yo creo que cada uno en particular, pero recuerdo que entro a la capilla en esa tarde del lunes después de recibir ese diagnóstico tan delicado, donde le digo al Señor, te la ofrendo, te la entrego y te la devuelvo, tú me la diste, yo ahora te la entrego a ti. Y en ese momento el padre Ronald se encontraba ya sirviendo como sacerdote en República Dominicana. Él viaja a Colombia y mi hermana Paola Rocío, que se encontraba en el monasterio, estaba prestando un servicio misionero, por así decirlo, al interno de la comunidad en Argentina. Y ella también viaja. Nos congregamos ese día, el día martes, ya como a eso del mediodía estábamos todos juntos como familia. Y mientras algunos podían entrar a estar con mi mamá, pero ella ya estaba pues en unidad de cuidados intensivos, estaba totalmente sedada. Otros ya nos fuimos a descansar. Recuerdo que me fui con mi papá a descansar en una casa de familia cuando eran como las 3:15 de la tarde. Habíamos hecho la coronilla, la Divina Misericordia, poniendo en manos del Señor la salud de mi mamá, y recibo la llamada de que mi mamá había partido a la eternidad. Mi papá estaba recostado en la cama y yo le digo, papá, levántese, póngase los zapatos porque mi mamá acaba de partir a la eternidad. Y fue un momento para mí muy doloroso porque pude ver en su rostro en ese momento cómo era tan complejo esa noticia, cómo la recibía en shock, en medio de lágrimas, porque pues era su esposa, ¿no? Sí, claro que sí. Pero quiero entonces, para darle la gloria al Señor y invitarlos a que de verdad nos desprendamos, inclusive hasta de los hijos de la esposa, y el Señor nos lo dio, como dice Job. Job, entonces el Señor la toma nuevamente. Entonces lo que Jorito dice anteriormente, de que le ofrendó pues a su madre al Señor, ¿cierto? Entonces precisamente yo antes también estuve con Rosita como 2 horas antes, allá pues en la clínica, y oré por ella, la contemplé un momento con amor, con ternura, como que contempla realmente una rosa. Y en un momento le digo, Señor, te doy gracias por esta mujer admirable que me diste, una mujer de verdad, de fe, de caridad, de testimonio. Gracias porque ella me acompañó 32 años. Entonces, Señor, en este momento te la entrego. Es tuya y, y le di la bendición. Entonces, digo de verdad que no reservamos ni a nuestra hija Natalie, ni a mi esposa, sino, Señor, te la entregamos, aquí está. Entonces esto digamos como un pequeño testimonio para que no, cuando de pronto falte un hijo, la esposa, el esposo, no hagamos tanto lamento, sino sobre todo démosle gracias al Señor. Lógicamente, primero habernos educado en la fe, siendo fieles al Señor. Entonces, cuando parte un ser querido que vivió bien, hay que darle gracias al Señor.
Y esa fue precisamente la experiencia que vivimos en el funeral de mi mamá, porque recuerdo que con el padre Ronald, el padre Gerardo, nos pusimos de acuerdo como para hacer horas de guardia o de velación y no estar todos juntos toda la noche para el otro día poder celebrar la Eucaristía exequial pues con un buen semblante, no quizás trasnochados totalmente, y dividimos entonces en dos grupos, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, mi hermano el padre Ronald y yo, y de ahí en adelante el padre Gerardo y mi hermana Paola, junto con mi papá, acompañando el velorio mientras los otros descansaban. Y recuerdo que la experiencia que vivimos fue de un grupo de oración carismático, de alabanza, de toda la noche, donde le dábamos la gloria al Señor por las maravillas que Él había hecho a través de mi mamá. Porque algo bien particular y muy especial que nos gusta compartir con las personas es que cuando mi mamá, mi hermano Ronald estaba todavía en el seminario y mi mamá fue a visitarlo en una ocasión, él la llevó donde una religiosa en un convento en Marinilla, y una de las hermanas muy especial la saluda y empiezan a conversar, y esta religiosa le toca el vientre a mi mamá y le dice: Rosita, dele gracias a Dios porque usted tiene un vientre sacerdotal. Y eso es algo muy hermoso, porque mi madre se convierte en instrumento del Señor en la casa, en la familia, como ese vientre sacerdotal. Dio a luz hijos sacerdotes, porque dentro de los planes de Dios, pues ya estaba todo esto que como familia lo desconocíamos, pero que Él sí tenía muy claro de la obra que iba a realizar. Y no solamente eso, sino también una madre intercesora. Recuerdo que mi mamá se le caían los rosarios de las manos ya porque, vencida por el sueño, dejaba de orar el rosario o la coronilla. Era una mujer de fácilmente diario rezar 3, 4, 5 rosarios, y era tan bonita la experiencia que vivía. Mi papá puede dar testimonio de eso, que por ejemplo eran las 10 de la noche y mi mamá se dormía en la tercera casilla del rosario, y por ahí a eso de las 4 o 5 de la mañana volvía a despertar, y no era como que volviera a empezar, sino que continuaba las cuentas donde las llevaba. Y toda esa oración de intercesión, pues es lo que hace que nuestra vocación pues dé frutos y se mantenga. Y sabemos que ahora desde la eternidad ella sigue intercediendo por nosotros y orando por nosotros que estamos en este camino de servicio al Señor. ¿Qué les digo con esto? Que ustedes como madres de familia, cuán importantes son las oraciones que hacen por los hijos. La oración de una madre, después de la oración de un sacerdote, una madre es la que más autoridad espiritual tiene delante de Dios. Después de un sacerdote, la oración de una madre tiene un poder extraordinario, tan grande que Santa Mónica, a través de ruegos y súplicas de lágrimas, logra la conversión de San Agustín, y no solamente eso, sino que pues Agustín se convierte en padre, en doctor de la iglesia. Es la obra de la oración de una madre. Para todas aquellas que son madres y que tienen los hijos alejados de Dios, no se cansen de suplicar, no se cansen de orar, que tarde que temprano el Señor responde a las oraciones y a las súplicas. Yo creo que ya para ir cerrando como este espacio de testimonio, creo que hemos contado, o usted también nos ha contado, lo más relevante de esta historia de fe. Eh, ¿Cuál es como ese consejo final que le quiere dar a las familias, a las personas, desde su vivencia personal de Dios, en su corazón, lo que usted ha experimentado? ¿Cuál es ese consejo que nos quiere brindar? Bueno, pues queridas familias en Dios, digo, el consejo de verdad, seámosle fieles al Señor. La Eucaristía del domingo, decimos aquí en Colombia, no es negociable. Así tengamos
propiedades, negocios, ocupaciones, pero la Eucaristía del domingo es algo tan grande para nosotros que no es una obligación, sino realmente vamos, es por amor, porque nos encontramos con el ser más maravilloso que existe y ha existido desde siempre. Entonces, el consejo, confiar plenamente al Señor. Si por algún motivo en este momento no estamos viviendo los sacramentos, entonces acercarnos al Señor. Los que de pronto viven en unión libre, organizar sus vidas para que puedan recibir el sacramento del matrimonio, la comunión, y así también poderle dar ese regalo a sus hijos. Entonces, antes de terminar, algo que no puedo dejar de animarlos también, como familias, como parejas, es que el Señor nos regaló precisamente 5 hijos. Entonces, de pronto las vecinas, hasta familias, doña Rosita, pero usted se está llenando de hijos. Dijo, no hay problema porque los hijos son un regalo de Dios. Entonces, hoy en día, muchas parejas deciden únicamente vamos a tener un solo hijo y nada más. Entonces, de verdad que cuando hacemos eso es porque no tenemos conocimiento realmente del plan de Dios, que el Señor creó al hombre y a la mujer fue para procrear, porque el Señor tiene una obra maravillosa para nuestros hijos. O sea, no neguemos al Señor darle hijos para su bendición, para salvarnos a todos. Amén. Bueno, agradecemos esos consejos que nos da como patriarca para todas las familias, Eucaristía constante, sacramentos, estar siempre de la mano de Dios para que el Señor siga haciendo sus obras. Son muchas más las cosas que quedan por contar, pero pues creo que esto es como lo más elemental, lo más esencial que a través de la historia de salvación de mi papá, pues hoy les comparte y también un poco lo que yo les he podido compartir. Todo es para la gloria, para la honra del Señor. Que sea el Señor guardando sus corazones, bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos los que se han quedado hasta el final de este testimonio. Somos la familia Pulido Martínez, evangelizando con la fuerza, el poder del Espíritu Santo, tratando de servirle al Señor y serle fiel a Él. Nos encomendamos a todas sus oraciones. Algo que de pronto queda ahí como en la duda con respecto de mi hermana Paola Rocío. Ella estuvo alrededor de 3, 4 años en la comunidad de monjas pasionistas. Ya luego, realizando un discernimiento, ella se retira y es la que acompaña a mi papá, le sirve al Señor desde otro estilo de vida, porque también esto se trata de un camino de discernimiento vocacional de lo que el Señor nos va pidiendo en cada momento de nuestras vidas. Les invito para que terminemos con la oración del Padre Nuestro. Con mucha fe, con mucho amor, digámosle al Señor, a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quizás, queridos hermanos, somos una familia atípica. Lo normal no es que en una casa hayan tantos sacerdotes, tantas personas sirviéndole al Señor. Nosotros también nos quedamos maravillados y yo no termino de comprender lo que Dios está haciendo en mi casa, en mi familia. Cada vez que escucho los testimonios, que veo lo que dicen las personas, pues uno se va haciendo más a la idea
de que es grande la obra que Dios está haciendo en nosotros, pero todo es porque eterna es su misericordia. Vamos a bendecir a las personas, a las familias que están aquí presentes. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. El Señor los bendiga eternamente. Amén.